La muerte de una persona de la relevancia pública de Emilio Botín siempre impacta y mucho más cuando se produce de una forma tan repentina. Lo he sentido como un golpe seco, sin hacerme todavía mucho la idea, como supongo que le habrá ocurrido a todo su entorno. En estos casi 3 años como ministro de Economía he tenido una relación con don Emilio sincera y cordial por ambas partes. Hoy estamos saliendo de la crisis con el esfuerzo de toda la sociedad española. Que un banquero como Botín supiera estar a la altura de las circunstancias es algo que todos le debemos agradecer. Así de cariñoso despedía el ministro de Economía, Luis de Guindos, al banquero Emilio Botín. Hoy en El Telar hablamos de recuperación económica. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Edición del Telar. Hoy contamos con una mesa que promete debate y espectáculo por partes iguales. Comienzan las presentaciones con Javier Jové, abogado y miembro del Club de los Viernes. Bienvenido. Muchas gracias. Rubén Rosón, concejal de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Oviedo. Bienvenido otra vez. Muchas gracias por volver a invitarme. Manolo Monereo, politólogo y exdirigente del PC y de Izquierda Unida. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Aquí a mi derecha. Siempre a tu derecha. Los comunistas hemos sido siempre gente moderada y de orden. Sigo por este lado. Lara Hernández, activista social. Gracias por venir. Gracias a vosotros. Juan Vázquez, catedrático de Economía y exrector de la Universidad de Oviedo. Bienvenido. Hola, gracias. Hola. Y David González Medina, diputado autonómico del PP. Bienvenido también. Muchas gracias por la invitación. Enseguida entramos en debate, pero antes lanzo vídeo. Introducción. A principios de 2014, el Partido Popular anunciaba el final de la crisis en España y el inicio de un periodo de recuperación económica. Apoyado en los datos macroeconómicos, el PP ha convertido la recuperación en su principal bandera política y en la prueba de lo acertado de las políticas adoptadas por el gobierno de Rajoy frente a la crisis. Sin embargo, la persistencia de un 21% de desempleados, una tasa de paro solo superada en Europa por Grecia, así como la caída de los salarios y el deterioro de las condiciones laborales, oscurecen el brillo del crecimiento económico español. Por otro lado, la posibilidad de una nueva recesión mundial y el anuncio de nuevas imposiciones por parte de la Unión Europea a España plantea importantes sombras sobre el futuro de una recuperación que para algunos economistas carece de raíces sólidas. En Asturias, la mejoría económica sigue sin notarse. Con 90.000 parados y paradas, nuestra comunidad es una de las que menos empleo crean y donde el alto desempleo tiende a cronificarse. Bueno, volvemos de la introducción y ahora sí entramos en harina. Como siempre, un titular muy breve. Un titular es una especie de ejercicio periodístico. Es un titular sobre una pregunta, como siempre, aparentemente sencilla, pero que entraña mucha complejidad. ¿Hay o no hay recuperación económica en España? David. España se recupera, de momento, esperemos que nadie lo estropee. Juan. Yo creo que es una recuperación asistida y llena de incertidumbres. Bueno, yo diría que ni la hay ni la va a haber en la próxima década, a no ser que, como ya el 20 de diciembre ha inaugurado, se abra una nueva etapa política para este país. Continuamos. Recuperación regresiva. Puede parecer una contradicción, pero la contradicción es de la realidad, no de nosotros. No podemos hablar de recuperación dejando atrás a miles y millones de personas en la estacada. Hay recuperación, pero esa recuperación, lo importante no es si la hay o no lo hay, que evidentemente en términos de PIB y en términos de empleo la hay. La cuestión es ante qué tipo de recuperación estamos, si es una recuperación sostenida y sostenible y sobre realmente la naturaleza real de esta recuperación, ¿no? Bueno, bien, veo que has abierto ya el debate, más allá del titular. Sí, claro. Arranco ya con la primera pregunta.
¿Han tenido éxito las recetas del Gobierno y de la UE relacionadas con la austeridad? Y aquí la palabra éxito yo creo que es la clave, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por éxito? Sobre todo teniendo en cuenta que están anunciadas nuevas recetas. Lo mismo. Yo creo que se trata de una recuperación regresiva. Es decir, en algún momento la economía tenía que recuperarse. Faltaría más, ¿no? O sea, no siempre podemos estar estancados, ¿no? O permanentemente estancados. Pero ¿por qué digo que es una recuperación regresiva? Primero porque lo que se recupera son los grandes índices, ¿no? Que no nos dice nada de la cualidad de la recuperación. La segunda elemento que creo que tiene mucha importancia es que esa recuperación oculta lo que hemos perdido antes. Es decir, hemos perdido derechos, hemos perdido libertades, hemos perdido miles de pequeñas y medianas empresas, hemos perdido tejido productivo, hemos perdido conquistas históricas de este país y hemos cambiado el modelo social. Y en tercer lugar, que creo que tiene una enorme importancia, lo que hemos perdido es la posibilidad de cambiar el modelo productivo. Es decir, el modelo que queda es un residuo del anterior con todos los problemas que eso implica, sobre todo, por ejemplo, en una comunidad como Asturias. Es decir, se ha perdido tejido productivo y lo que queda es un círculo, en este caso diría que venenoso, no virtuoso, que es el círculo turismo, construcción y un sector servicio hipertrofiado que no da capacidad de construir una nueva sociedad y un nuevo modelo productivo. Yo creo que esa es la clave de lo que estamos y es donde estamos. Es decir, si no somos capaces de construir una nueva política que lleve implícito un nuevo modelo productivo, terminaremos cayendo de nuevo, pero cayendo desde más bajo, no desde más arriba, en una situación que ya vivíamos de la época anterior. Por eso yo creo que en el fondo se trata de una recuperación regresiva en el sentido de que los ricos son más ricos, los pobres son más pobres, la desigualdad se instaura definitivamente en el país y en todo eso hemos perdido derechos fundamentales. Yo sí que quería comentar o matizar un poco mi afirmación inicial o mi titular. Efectivamente, si lo miramos en términos de crecimiento del PIB o crecimiento del empleo, hay una recuperación o hay un crecimiento, ¿no? Mejor que recuperación, podríamos hablar de crecimiento. Pero es un crecimiento defectuoso, es un crecimiento que genera pérdidas, ¿no? O sea, España está creciendo, está aumentando su PIB, pero es incapaz de cuadrar sus cuentas y de generar beneficios, de generar superávit, ¿no? Entonces, es como una empresa que cada vez vende más, pero cuanto más vende, más pierde, ¿no? Entonces, en algún momento, lo que sabemos es que un crecimiento de esas características, un crecimiento del PIB basado en el déficit, a su vez, está alimentando un monstruoso incremento de la deuda pública, una deuda pública que ya alcanza el 100% del PIB, y en el caso de Asturias, pues una deuda pública que ha pasado desde el 2008 hasta el 2015, se ha multiplicado por 5, ¿no? Entonces, ese tipo de crecimiento no es sano ni es sostenible en el tiempo, ¿no? Y además, como bien decía Juan, pues es un crecimiento inducido y asistido, ¿no? Asistido por una inundación de masa monetaria y de dinero en circulación brutal, de una descomunal en su volumen, unos tipos de interés artificialmente bajos y ficticios que en algún momento empezarán a repuntar, que con los actuales niveles de deuda pública pues serán imposibles de devolver, o la factura en pago de interés de deuda se va a disparar, y luego también en un entorno en el que las materias primas, el petróleo y demás, pues están a unos precios ridículos, y en un país importador de materia prima e importador de productos energéticos, pues evidentemente está influyendo. Por lo tanto, yo creo que va siendo el momento de que España realmente aborde reformas reales, valientes y osadas, que no son más que aplicar lo que ya funciona, ¿no? Es constatar los modelos económicos que funcionan en el mundo e imitarlos. Y para eso pues, hay una ecuación que se cumple siempre, que es a mayor libertad económica, mayor prosperidad económica, ¿no? Y lo dejo aquí como primer apunte. No sé, yo si me permites por conectar con esta intervención, ¿no?
Yo creo, claro, recuperar es siempre recuperar sobre lo que había, si no, no se llamaría de otra manera, ¿no? Por eso quizá lo que nos podemos plantear más es estamos teniendo crecimiento y la economía empieza a dinamizarse, sí o no, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de indicadores macroeconómicos, yo creo que es poco discutible que sí, que estamos recuperándonos, que estamos creciendo. Llevamos 10 trimestres seguidos con tasas positivas y no hay que olvidar que antes las teníamos muy negativas, ¿no? Pero yo decía que esta era una recuperación o un crecimiento asistido por esto que los economistas llamamos los vientos de cola, porque efectivamente hay un panorama externo que está ayudando, que está contribuyendo a ello, ¿no? Lo citaba el petróleo, la depreciación del euro, todo el papel que está desarrollando el Banco Central Europeo, ¿no? Y a la vez yo decía incierta porque el panorama nacional es incierto en este momento, pero porque el panorama internacional es muy incierto todavía, ¿no? Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, decía que el crecimiento en 2016 va a ser decepcionante, ¿no? Lo dice quien lo dice, ¿no? Y verdaderamente las incertidumbres son enormes en el panorama mundial. Yo creo que no podemos pensar exclusivamente en términos españoles, porque vivimos en un mundo global y, por lo tanto, lo que sea la economía española será lo que sea la economía europea y lo que sea la economía europea será lo que sea la economía global, ¿no? Y ahí creo que hay muchos elementos de incertidumbre sobre los que luego podemos hablar y que podrían comprometer seriamente esa recuperación o ese modesto crecimiento que está habiendo en estos momentos. Las dos palabras recuperación económica yo creo que no son ni nuestras ni de nadie que esté por aquí, sino que bueno, son las dos palabras que han sido usadas por parte del PP y de otros agentes para explicar cierta situación. O sea que no me la invento yo. No. Sí. Bueno, a mí, disculpa, no, o sea, me gustaría un poco, digamos, romper un poco el marco de este debate porque creo que en el fondo está mal planteado y sobre todo engaña a los espectadores y al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Porque es evidente que la política se ha llenado en los últimos tiempos, pues esto, de economía, ¿no? De macroeconomía, de microeconomía, pero por suerte, o por desgracia para algunos, la política sigue siendo política en mayúsculas, ¿no? Y es cierto que hay evidentemente unos criterios cuantitativos que se han expuesto muy bien en la mesa, que hablan efectivamente de los índices macroeconómicos, de los niveles de crecimiento del PIB, del índice, ¿no? Del PMI, del sector servicios, etc., cómo ha crecido, por ejemplo, en estos últimos meses. Pero es cierto que hay unos criterios cualitativos que yo creo que son los que hay que poner encima de la mesa con honestidad para enfrentar cierto debate político, que es el que realmente interesa a la gente, ¿no? Criterios cualitativos que tienen que ver con una falsa recuperación económica del Partido Popular, digamos, una recuperación que se ha utilizado estos términos en clave electoral, estrictamente electoral, ¿no? Ya oíamos a Mariano Rajoy cómo hablaba antes de que comenzara la campaña electoral, efectivamente, de que la crisis formaba parte ya de la historia, cuando de facto hay documentos realizados por analistas de mucha reputación, ¿no? Que están en manos de los banqueros del Deutsche Bank, sin ir más lejos, en los que se dice estrictamente con total claridad que va a ser imposible para este país reunir en un solo, digamos, periodo temporal concreto objetivos como digamos, reducir la deuda externa neta y tener algún tipo de cifras de empleo en torno a la media europea. Estos dos objetivos, lograrlos de algún modo a la vez, va a ser literalmente imposible para este país. Y esos criterios cualitativos son los que tienen que ver efectivamente con una nueva forma de entender la economía, digamos, de salón que está poniendo en marcha el Partido Popular, ¿no? Los trabajadores pobres, los working poor, no son ya una figura literaria, es una realidad, ¿no? Personas que acumulan contratos de 1, de 2 horas, varios a la semana y que aún así no llegan a final de mes. El caso de los jóvenes, de personas jóvenes que se ven literalmente obligadas a emigrar para, bueno, pues para trabajar, para limpiar baños en Berlín o fregar platos en Londres. Esto es también una realidad certera y muy cercana a la población. Y otros casos, como es por ejemplo el de la feminización de la pobreza, ¿no? El caso de la desigualdad y de la brecha salarial entre mujeres y hombres, que ha venido aumentando lamentablemente desde el 2008, desde el inicio de la crisis económica, ¿no? Por lo tanto, hablar de recuperación económica podría plantearse en términos de ¿para quién se ha producido esa recuperación? Para un
una élite cada vez más reducida, cada vez más pequeña, sentada en los consejos de administración de las grandes empresas del IBEX 35 en España y fuera de España, o si se ha producido una recuperación económica para el conjunto de las mayorías sociales de este país que hablaron claro y alto el 20 de diciembre. Esa es la pregunta, ¿no? Turno de David. Sí, la pregunta, ¿recuperación sí o recuperación no? Claro, si empezamos a mezclar las cosas y a infravalorar o minusvalorar los datos, pues entonces, claro, el debate ya se empieza a hacer perverso. Es decir, Yo pregunté sobre la austeridad, habéis llegado hasta aquí. Por cierto, ¿no? Voy contestando, Pero me parece ¿no? perfecto, Voy contestando porque se han dicho muchas cosas en la mesa, entonces voy a intentar ir contestando. ¿Nos hemos recuperado o no nos hemos recuperado? Bueno, hace 4 años en estas fechas España destruía 1.600 empleos al día, hoy crea 1.500. Creo que este dato, bueno, por lo menos indica que estamos mejor que hace 4 años. Y como esto podría dar una cascada de datos en materia de empleo, como que hoy hay casi 400.000 parados menos que al inicio de la legislatura, podríamos hablar como de aquella decrecíamos y hoy crecemos, podríamos hablar de los indicadores económicos, como de aquella no nos dejaban en muy buen lugar por ser elegantes y hoy son notablemente distintos, y podríamos dar una cascada de datos que seguramente aburriríamos incluso a los espectadores, aunque tampoco estaría de más darlos, porque al final no dejan de reflejar una realidad. ¿Cuál es la cuestión? Se ha dicho en esta mesa, y yo no voy a huir a ella. Sigue habiendo muchas personas en este país a quienes no ha llegado esta recuperación económica. Pues por supuesto que sí. Y por lo tanto, cualquier discurso triunfalista en esa materia o cualquier discurso que quiera decir que las cosas ya están bien y las cosas ya están solucionadas, yo no lo voy a compartir. Porque mientras siga existiendo personas que están sufriendo una situación económica delicada, no podemos decir que esto se ha solucionado. Dicho esto, creo que es un error plantear el debate negando la mayor. Es decir, sería un acierto y sería algo constructivo si encima de la mesa empezamos a plantear diferentes modelos políticos, económicos o ideológicos que puedan subsanar esos problemas. Pero si no llegamos ni tan siquiera al acuerdo mínimo de decir que España hoy está mejor que hace 4 años porque se han tomado decisiones políticas más acertadas que las que se tomaron durante el anterior gobierno, pues entonces ya va a ser muy difícil intentar construir nada en positivo, aun pudiendo sumar puntos de vista diferentes a los míos. Pues claro que sí, como es lógico. Diferentes planteamientos económicos, diferentes modelos económicos, intentar, por supuesto que sí, pero si ya partimos negando la mayor y pintamos una especie de sociedad o pintamos una especie de país que no comparte con la imagen que muchos países de nuestro entorno y del mundo occidental tienen de nosotros, pues entonces ya estamos cayendo en un debate tramposo. Citabas, por ejemplo, la brecha salarial. Tienes toda la razón. Vivimos en una región que tiene una brecha salarial entre hombres y mujeres por encima de la media. Una región que, por cierto, no gobierna el Partido Popular. Asturias, ¿no? Una región donde hemos padecido y sufrido durante muchos años y seguimos padeciendo y sufriendo los gobiernos del Partido Socialista, que creo que ni son liberales ni son de centro-derecha. Y como otros tantos datos de paro, de pobreza infantil y de dificultades de los jóvenes que han tenido que emigrar en miles y miles y miles y miles de jóvenes durante las últimas décadas por falta de oportunidades y se iban a otros puntos de España donde sí se generaba empleo. Entonces, en Asturias sí que sabemos mucho de estos problemas económicos y de estas desigualdades sociales porque aquí, por desgracia, lleva muchos años gobernando el Partido Socialista. Y por acabar, España sí se está recuperando, los datos así lo dicen claramente, que España se está recuperando, aún falta mucho camino por recorrer y creo que ahora el debate que está encima de la mesa, decías los resultados del 20 de diciembre, los resultados del 20 de diciembre dijeron que las elecciones las ganó el Partido Popular con más de 7 millones de votos. Lo que pasa es que luego hay otras fuerzas políticas que han tenido unos muy buenos resultados, también con un gran apoyo, como puede ser Podemos, como puede ser, bueno, ya no tanto el Partido Socialista, como puede ser Ciudadanos, ya tampoco puede ser Izquierda Unida. Pero aun con esos resultados, ahora España lo que tiene que debatir es hacia qué modelo quiere continuar. Pero por lo menos vayamos hacia un modelo que construya sobre lo ya construido, porque si ni tan siquiera reconocemos esto, entonces daremos pasos atrás y volveremos a aquella época en la que España destruía 1.600 empleos al día. Bien, voy a dar paso a Rosón, que ha pedido la palabra, pero sí que habéis apuntado 2 cosas que habéis coincidido en algo, que me parece interesante, que es que habéis aterrizado un poco... Que no coincidimos. Habéis aterrizado un poco los datos en la realidad social vivida, que decía una feminista maravillosa. Yo quiero preguntar, bueno, por esta cosa que a mí como feminista me parece rarísima, que es esto de las familias, que es una cosa mucho más amplia que lo que se nos puede venir a la cabeza como familias, pero no me quiero enrollar por ahí. Todo esto que estáis diciendo, desde una perspectiva de la recuperación económica y otra, ¿cómo lo estamos viviendo las personas? ¿Cómo lo está viviendo la gente? Y de qué forma se puede prever que vayan a repercutir los nuevos ajustes que están planeados sobre nuestras vidas, sobre la vida de la gente. Rosón y... Para valorar las políticas
en este caso económicas, que se pusieron encima de la mesa a partir de 2007, creo que tenemos que analizar al menos este periodo, casi ya una década, de mal llamada crisis. Un periodo en el que tenemos que preguntarnos, sobre todo, quién ha sufrido esta mal llamada crisis, quién ha salido beneficiado de las políticas austericidas y, sobre todo, si la mayoría de la población, el campo popular, ha salido de este periodo o está saliendo de este periodo más libres, como decía David Fernández, o más esclavos. Si salimos con más derechos o con menos derechos. Si salimos mejor en condiciones de vida materiales o no. Y evidentemente, sobre quién ha sufrido la crisis, yo creo que todo lo tenemos claro. Las grandes fortunas son cada vez mayores, las grandes empresas tienen cada vez más facturación en beneficios y la crisis, los recortes, las políticas austericidas las ha sufrido el pueblo. Estamos sufriendo la crisis los que no tenemos cuentas en Suiza o los que no tenemos cuentas en paraísos fiscales, sin lugar a dudas. Y sobre todo una generación a la que se nos dijo, como siempre, casi como axioma, y lo tenéis que revisar desde el Club de los Viernes, el axioma básico del capitalismo, del desarrollo progresivo y de la maximización del beneficio, que toda sociedad va a ser más progresista que la generación anterior. Bueno, pues ahora esto no es así. Nuestra generación va a tener menos derechos que la generación de nuestros padres. Y esto es un claro fallo y error del sistema en el que estamos montados, un sistema claramente perverso, al menos para las capas populares. En cuanto a quién ha salido beneficiado, y acabo ya un segundo, esto está claro, quién está facturando, casi como una lógica de Sherlock Holmes, ¿a quién le beneficia el asesinato? ¿A quién sale beneficiado de este asesinato? Salen beneficiados de este asesinato las grandes fortunas del país, las grandes fortunas de la región, las grandes fortunas del territorio y los grandes capitales empresariales. Este 2016 es la primera vez, y acabo ya, es la primera vez en la historia de la humanidad que el 1% de la población tiene más riqueza que el 99% restante. No podemos hablar de recuperación y no podemos hablar de las cosas están bien si el 1% de la población tiene más riqueza que el 99% restante. Bien. Y con esto los datos no se comen, David. De los datos no come la gente. La gente come de realidades, come de poder ir al pequeño comercio a comprar. Bien, quería hablar ahora Lara, pero yo creo que aquí hay unas alusiones directas, pero bueno, pues... No, simplemente, vale. O sea, en realidad, y con el máximo respeto, ¿no? Me sorprende en cierto sentido que se vuelvan a implementar ciertos discursos que tienen que ver con el y tú más, ¿no? Por parte del Partido Popular. En primer lugar, me sorprendía ya antes del 20 de diciembre, pues bueno, al ver que efectivamente este juego de retroalimentación, ¿no? En cierto sentido de mutua referencialidad es la que os ha mantenido en el poder de forma sistemática en los últimos años, ¿no? Un ejemplo muy concreto se ve en el marco de la Unión Europea, en Bruselas, donde realmente se toman las decisiones determinantes, ¿no? Que determinan el futuro de los españoles y de las españolas, y es precisamente ahí donde se vota en el mismo sentido y a favor tanto unos como otros, ¿no? Tanto Partido Popular como Partido Socialista. Eso me sorprendía en el marco pre-20D, pero es que en el marco post-20D me sorprende, si cabe todavía más, dado que vamos encaminados casi, diría yo, y es algo que yo creo que hay que poner el foco sobre ello, a una grosse coalición, ¿no? A un modelo, a una grosse coalición de baja intensidad que veremos cómo culmina en el hipotético, ¿no? en la formación de gobierno que vayamos a ver en estos próximos 2 meses, ¿no? Me dice que se está acabando un poco esta primera parte, o sea que sí que igual sí que vale, simplemente, nada, simplemente lo que quería decir de alguna forma que me sorprendía y que de alguna forma yo creo que también la gente se ha cansado de esto, ¿no? de este tú más, esta pelea de gallos que de alguna forma se ha sentenciado, la gente ha dicho, hasta aquí hemos llegado, España se ha puesto unas nuevas gafas y no va a ser capaz de quitárselas nunca más. De alguna forma se ha inaugurado una nueva etapa y una nueva forma de hacer política que se vio clarísimamente reflejada en el Congreso de los Diputados el pasado 13 de enero y es necesario que hagamos un proceso de reflexión interna, todo el conjunto de organizaciones políticas, porque el sistema de implosión de la misma va a ser tan fuerte o más si cabe que en el marco catalán. David o Javier. Sí, yo quería... porque yo os reconozco la habilidad. Habéis sido muy inteligentes evidentemente la crisis ha tenido secuelas y ha hecho daño a mucha gente y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero esta doctrina del apocalipsis, de que todo se va a hundir, de que todo va mal, de que esto es un desastre, yo os entiendo la jugada porque es sumamente inteligente, ¿no?
Porque al final, con esto lo que pretendéis es poner la alarma sobre una emergencia social, una emergencia estatal que requiere del crecimiento del Estado. Que venga el Estado y ocupe más parcelas de nuestra libertad, nos ciña, nos ate, nos haga esclavos, ¿no? Porque al final las ideas son todas muy maravillosas, pero cuando estamos hablando de modelos económicos, los modelos económicos no se sostienen ni se miden por sus supuestas intenciones, sino por resultados económicos. Quiero dejar paso a David también antes de terminar. Yo creo que puedes continuar, que puedes contestar mucho más después. Pues nada, yo ya... Que gentleman, A la siguiente. Gracias, nada, simplemente la pregunta Muy breve, por favor. La pregunta que hacéis, ¿a quién ha beneficiado esto? Pues ha beneficiado que en el año 2014 se crearon 500.000 puestos de trabajo, que son 500.000 personas, y en 2015 otros 500.000 puestos de trabajo, que son otras 500.000 personas, y que hoy hay casi 400.000 personas menos en el paro que hace 4 años. Por lo tanto, esas son personas, hombres, mujeres, mayores, jóvenes, todos con nombres y apellidos. Pero, David, que se han dos beneficiado. trabajos de Tenía 500 30 segundos, euros es uno de 1000. déjame acabar y luego podemos seguir. Por lo tanto, todas esas personas se han beneficiado de esas políticas. Por lo tanto, a tu afirmación de con los datos no se come es evidente, pero tú eres economista, yo no, pero sabes que primero arreglemos la macroeconomía, y es verdad, también es cierto. Pues, Una profesión muy indicada para la economía, ¿no? de la macroeconomía primero es importante para luego poder llegar a la microeconomía. Y solamente con una última idea, en el Parlamento ha entrado una nueva fuerza política que es Podemos, con 69 diputados, también ha entrado otra nueva fuerza política que es Ciudadanos, con 40 diputados, creo no equivocarme en las cifras, pero repito, 49. la fuerza más... 40, 41, bueno, sí, por ahí estamos. Pero la fuerza política más votada y que más voto tuvo es el Partido Popular, porque a veces en estos debates hay algunas personas que pueden caer en el error de pensar que quienes a él le votan valen más que los que votan a los demás. Bien. Qué cosa más horrible. Pensar esas cosas. Sería así. Bueno, tenemos médicos del alma en la mesa para que nos ayuden a las almas impías que estamos aquí. Dejo en el aire una pregunta así al estilo de responderme después de publicidad, aunque en realidad mandaré la siguiente sección. Estás el primero para la segunda parte, Manolo. La pregunta tiene que ver con la posición de Syriza ante la Troika y qué margen creéis que puede quedar en España ante una situación, bueno, por decirlo de algún modo, similar, ¿no? Luego retomamos la pregunta, la dejamos en el aire y doy paso a nuestra sección, el panóptico. Adelante. Un, dos, tres. Hoy, el episodio número 793 de Arriba y Abajo. De una nación que ha salido de la pesadilla, se ha rescatado a sí misma, ha recuperado la confianza económica, goza de prestigio, el país de los grandes de la eurozona que más va a crecer. En tu bola mágica. 16. Sí, mi bola mágica. Las puedo tocar hacia adelante. Menos españoles en el paro. Y después hacia atrás. Más personas ocupadas. Ahí está la previsión de la OCDE para este año. 16. La juerga no acaba. En el 17, en el 18 y en el 19. Nos ha tocado poner las bases de la recuperación en España. ¿Cómo calienta el sol? Qué agustín divino. Como siempre, por cierto. Y ahora de postre, galleta. Han desaparecido palabras como dentro y fuera. ahora han sido sustituidos por ¿Arriba? ¿Abajo? A veces, si se grita algo a esas montañas, España, las montañas repiten esa palabra. Europa. Hoy los mercados y las primas de riesgo están más tranquilas. Yo solo quería deciros eso. Adiós. Bien, volvemos del panóptico con esa pregunta en el aire. Te tenía apuntado de antes, o sea que, Manolo, puedes
Puede ser tú yo, y luego la verdad Juan, es que y eso te repito. el lenguaje del Partido Popular me cansa tanto, de verdad. Es una fatiga tan intensa que produce oír los mismos latiguillos un año, otro año. Y al final, lo que acaba uno siempre, estamos en el país de jovellanos, ¿no? Es que al fin y al cabo la economía no es otra cosa que hacer feliz a la gente, ¿no? Y entonces, como era una ciencia lúgubre, nos tenía que decir ciertas verdades, ¿no? Pero el problema es que la gente hoy vive peor que hace un año, que hace 2, que hace 3. La gente normal, la gente, la familia, su nivel de salarial, su nivel de derechos, su nivel de libertades, la autorrealización personal, es hoy peor que hace 3 años y hace 4 años. La gente vive peor. La gente, cuando digo la gente, no estoy hablando del IBEX 35, el 36 o el 37, estoy hablando de la familia obrera, de la familia que apenas son capaces de llegar al futuro de cada día. Digo al futuro de cada día porque cada día es un futuro nuevo que tienen que inventarse para llegar. Entonces yo creo que el problema de fondo no es que haya una ciencia que nos dice verdades absolutas y los humanos tenemos que sacrificarnos a ella porque la economía lo resuelve todo y tenemos que de vez en cuando que pagarle a la economía, le tenemos que pagar sacrificio humano, que son los sacrificios que la economía no exige, ¿no? Hay una economía que no exige sacrificio humano y que nos cuentan esta historia que al final acabamos pagando todos los demás, que son los ciudadanos. Los que hemos pagado la crisis provocada por el capital financiero, la crisis provocada por los poderes económicos, somos los ciudadanos, los que al final siempre somos los paganos de la crisis. Y el papá Estado, grande, terrible, Leviatán, pues tiene que llegar con el dinero de todos nosotros y pagar las sucesivas crisis de los dispendios del capital privado. Pagamos siempre el coste del capital privado. Y lo hace siempre el papá del Estado, terrible papá del Estado, ¿no? Yo me acuerdo de Díaz Ferrán, no sé si ustedes se acuerdan quién era, el presidente de la patronal española, hoy en la cárcel, que decía en un momento crucial de la crisis, dijo, hay que suspender por un tiempo la economía de mercado, hay que suspender por un tiempo el mercado y la crisis porque España vive en un estado de emergencia y todo lo que tenemos que hacer es suspender la economía y ponernos a trabajar por el bien común, ¿no? Pues yo creo que hoy este país lo que necesita es suspender por un tiempo la economía de mercado, es decir, una ideología que nos ha mandado, nos ha impregnado y hacer la otra economía, ¿no? La economía del bien común, la economía de la gente y poner al mando de la economía a la gente común y corriente para que ellos dirijan el país. Es lo que la gente quiere. Eso es lo que queremos, disculpad, los liberales, que queremos devolverle el poder no a la gente, no a esa masa amorfa, colectiva, inexistente, a esa ficción que es la gente, sino a las personas. A las personas, no al rebaño, no al colectivo. ¿Cómo te atreves no a la de gente, llamar sino a las personas rebaño? No. ¿Cómo te atreves de llamar a la gente que sufre porque la manera rebaño? de empoderarlas de verdad ¿Cómo llama a las mayorías sociales libertad. Rebaño? Eso es indignante para nosotros. No, a mí me indigna que alguien sea capaz de decirme que soy un rebaño. Es bajo la excusa de la no, colectividad. por favor, si son ustedes los que mandan, son ustedes los que están traicionando a esa gente. No, tú mandas mucho. ¿Cómo lo vas a mandar? En mi casa. Y ojalá mandase más. Ojalá mandase es que la gente está hasta las narices de lo que me arrebata de los el que Estado. Mandáis, hasta las narices yo no mando. de los que estáis imponiendo teorías económicas que nos llevan al desastre. El 50% de lo que es mío no decido es que yo. la gente ya está hasta el gorro de todos vosotros. Hasta el gorro. Y nosotros de vosotros. Entonces, claro. Como estamos hasta el gorro, pues cada vez más la gente se va a cansar y va a pedir que la gente... Yo había preguntado... No son las que tú propones. Escuchad, que yo había preguntado sobre no sé Syriza y la Troika. Yo no sé cómo no me interesa saber. Vale, voy a dar paso a Juan, que me ha pedido la palabra. De que nos llamáis... No sé quién nombró antes pelea... Hasta el gorro que nos impongáis criterios económicos, hasta el gorro que convertáis
Lo vuestro es una liturgia que nos machaca. La gente está hasta el gorro de todo. Voy a dar la palabra a Juan. Bueno, Lo había pedido antes en la primera parte. Si yo puedo contribuir a que el tono reencauce el que teníamos hasta ahora en el debate. No, es curioso porque en la crisis hemos visto a los actores con papeles muy cambiados, ¿no? Porque hemos visto a la izquierda defendiendo el mercado y a la derecha defendiendo la nacionalización. Es curioso, ¿no? Lo que ha ocurrido. Pero bueno, en todo caso, y volviendo sobre lo que aquí se ha hablado, yo creo que convendremos todos que en todo caso es mejor tener crecimiento que no tenerlo, ¿no? Y además habrá que distribuir. Los economistas nos hemos olvidado mucho de la distribución y yo creo que es un papel central. Y además deberemos preservar el estado de bienestar que tenemos. Pero para eso, claro, tenemos que empezar a ponernos de acuerdo en qué cosas queremos hacer. Tendremos que mirar más al futuro y una de las cosas que a mí me preocupa ahora mismo en torno al modelo económico es que haya o no haya recuperación, y los datos desde luego indican que hay recuperación, y esa recuperación está reconstruyendo lo que antes había. No estamos innovando, no estamos haciendo un modelo nuevo, estamos teniendo y basándonos en actividades de bajo valor añadido, de baja productividad, y tenemos que ser capaces de imaginar otros, ¿no? Aquí en la crisis efectivamente ha habido muchos colectivos que han sufrido, y los jóvenes muy particularmente, pero probablemente remite a un desafío que no solo es un desafío español, es un desafío de todas las economías avanzadas. La economía funcionaba hasta ahora sobre la promesa de la prosperidad, es decir, cada generación siguiente tendría mejores condiciones que la anterior, y eso es lo que está en cuestión hoy en España y en todas las economías avanzadas. Y eso que nos tiene que hacer pensar y colaborar y participar juntos en definir modelos que nos permitan salir de esa trampa a la que estamos abocados, ¿no? Si me permites 15 segundos solo para responder a otra cuestión que tú planteabas, que es la austeridad, ¿no? Yo creo que en eso creo que Europa se ha equivocado. Y creo que hemos tenido el paso cambiado, por ejemplo, respecto a las políticas que se han aplicado en otras áreas del mundo, como Estados Unidos, ¿no? Un gran economista que conoce muy bien la Unión Europea, Paul de Grove, pone de manifiesto una circunstancia. Dice, cuando la política monetaria ya no tiene recorrido, de acabo, porque los tipos de interés son casi cero, la política fiscal, si es restrictiva, nos lleva a una crisis autoinfligida. Esto es lo que ha ocurrido en Europa. Que hemos tenido una crisis autoinfligida justamente por tener una política fiscal muy restrictiva. Sí, yo continuando en este tono de Juan, que se agradece, sí es cierto lo que dices, hay una idea que dices que yo retomo, lo de ser capaces de imaginar nuevas cosas que enriquezcan y fortalezcan este modelo, ¿no? Y yo creo que es muy aplicable especialmente en Asturias. En Asturias, con las consecuencias económicas que estamos teniendo ya desde hace tantos años y con las políticas económicas erróneas y fallidas que se han aplicado en esta región durante tantos años, sí que es necesario un cambio de modelo, tanto en el sistema productivo y especialmente un cambio de modelo fiscal, porque Asturias es ahora mismo un infierno fiscal. Vuelvo a repetir, por ser muy breve, la idea que dije antes, porque he vuelto otra vez a escuchar el concepto de gente, que la gente está harta. La gente es un término muy abstracto, es al final la suma de individuos, de personas, de seres humanos, y esas personas tendrán diversas ideas y diversas opiniones, y pensar que algunos grupos son los únicos que tienen la voz y que tienen la representación de la gente, cuando es algo tan plural, yo jamás, aunque pertenezca a un partido que es mayoritario en este país, jamás se me ocurriría decir eso, jamás. Y por cierto, decías, las familias hoy viven peor, o las familias obreras hoy viven peor. No, las familias vivieron peor después de los gobiernos que tuvo que sufrir este país del Partido Socialista. Y sí que las familias vivieron peor, porque si en este año se han creado 500.000 puestos de trabajo, en el anterior también, y en esta legislatura hay casi 400.000 parados menos que en inicio de la legislatura, es que hoy se ve mejor que hace 4 años. ¿Cosas que mejorar? Por supuesto, pero por lo menos reconozcamos lo que sí se hizo. Y respecto a la cita del sinvergüenza que está en la cárcel por haber cometido delitos, de Díaz Ferrán, presidente de la patronal, repito, sinvergüenza, porque por eso está en la cárcel, por cometer delitos, ese discurso yo también lo escuché de otra persona de dudosa ejemplaridad, que es el señor Villa, que también cometió alguno que otro y que también tuvo un discurso muy similar sobre la clase obrera, sobre la familia obrera y sobre superar el capital. Por lo tanto, ejemplos en todos los sitios. Pero, vale, tenían la palabra entre Rosón y Manolo, entonces...
Os la podéis Me la agarro yo para repartir decir y luego vas tú, ¿vale? Me la agarro yo un segundín, Lara, Y para que decir... sepáis que va corriendo el tiempo, que yo creo que no sois conscientes de estas Para cabezas. decir a David una definición somera de lo que es la gente, que parece que te cuesta. La gente es la que nos cruzamos por la calle cuando vamos caminando. Exacto. ¿Y de dónde venimos nosotros? Y no el IBEX 35 ni los grandes CEOs del IBEX 35. Pero tú, ¿dónde piensas Esa que gente. vengo yo, por y ejemplo? esa gente, ¿Del IBEX David, 35? ¿De esa dónde gente, vengo yo? David, Es que esto no es es una parlamentaria y que no cobra más de 5.000 euros al mes, esa es la gente. ¿De dónde piensas pues que esa, vengo yo? Tú vienes de cobrar 5.000 Yo euros vengo al de mes de que era parlamentario. autónomo y esa ¿cuánto dices gente... que cobro? Yo creo que estás un poquito equivocado. 5.000 euros al mes en bruto, Ya pudiera, como Dios parlamentario. mío, madre. Esa es la gente. Sí, Y la yo, gente es de que yo León, en realidad os digo de verdad compañeros que de Podemos. pregunté por Syriza y estamos Sí, la hablando de cosas verdad, diferentes. Syriza. Pero bueno, No, bien, no, porque esto ya ha cogido ruedas y Pero tal. me gustaría una perdón. corrección porque es falso. Yo no cobro ni 5.000 brutos, ni limpios, ni nada parecido. Vale, O sea, yo para no eso cobro están eso. también los Yo era portales de transparencia y la gente los autónomo, puede ponía consultar en y las... trabajaba aquí. Lo Oye, mismo que por tus compañeros de favor. Podemos, No, exactamente no es cierto. igual. Sí, Mis compañeros de exactamente lo mismo. Podemos cobran... Vale, lo mismo. comprobaremos, No, Manolo, por exactamente lo favor. mismo. No, yo Pero no insisto en que me indigno cuando se habla mal de la gente. No me indigno porque se hable de la gente en abstracto ni en lo concreto. Lo que me indigno es que la gente se le llame borrego. Lo que me indigno es que la gente se le insulte y se le ofenda. La gente es gente que tiene derecho a votar lo que quiera y como quiera. Lo que digo es que la gente, las mayorías sociales, son los que han pagado la crisis, que son los que están sufriendo la crisis y que la recuperación no le está llegando a ellos. Y como eso es así, yo quiero representarlo. No digo que lo represente, yo no lo represento. Yo quiero representarlo a ellos y hago política pensando en ellos. Y por eso mis soluciones son diferentes a otras fuerzas políticas. Por tanto, que en democracia, en libertades, no. Ahí no lo juego. Yo lo que estoy diciendo es que me ofende que se le ofenda a la gente y que se hable de masa, en abstracto, borrego y tal. Eso me parece una barbaridad siempre porque se desprecia a las mayorías sociales. Luego la gente vota como quiera. Y que deciden votar al Partido Popular, pues allá ellos. Por cierto, han votado un poquito menos. Un poquito bastante, como 3 millones, como 3 millones menos. Unos poquitos más que a otros. Como 3 millones y medio menos. Pero que no también sois significa los que más nada. votos habéis Significa que todavía para la gente, vosotros sí un referente. Por eso yo quiero ganaros democráticamente. Perfecto. Y termino con el tema de Europa, que hubiese merecido la pena entrar Gracias. más en ella. ¿No? O sea, el problema que tiene Europa, lo dejo ahí, es el siguiente. Europa, desde el punto de vista económico, es un territorio autosuficiente. Es un territorio donde, desde el punto de vista económico, los ingresos, las importaciones y las exportaciones son prácticamente, se igualan. Es un territorio que tiene una enorme autonomía económica y política y es con mucho la primera economía del mundo. Con mucho la primera economía del mundo. Otra cosa que no cuente a nivel mundial, precisamente porque Europa no es un Estado y no funciona como tal y difícilmente lo va a ser. El gran problema que hay en Europa, que merecería la pena que alguien lo dijera alguna vez, es que el proceso de integración europea en torno a la institución y básicamente en torno al euro, a lo que yo llamo el sistema euro, lo que ha provocado, entre otras muchas cosas, es una deriva cada vez más fuerte entre un centro y una periferia de esa Europa. Y no es casualidad que la periferia de esa Europa sean países endeudados, sean países con déficit recurrente en su balanza comercial, son países que han sufrido la crisis muy fuertemente y que los países del norte sean los países acreedores que son los que imponen las condiciones que eso se ha llamado el austericidio. Es decir, otra cosa es que eso sea una salida no solamente justa y eficaz. Creo que se ha demostrado que no es justa ni eficaz. Pero voy a un tema sustancial que merece la pena verlo aquí. En el modelo productivo que se está configurando, lo que antes el compañero hablaba con mucha razón, en ese modelo productivo hay un eje para mí decisivo, que es que de nuevo nos estamos especializando en un modelo productivo que no es sostenible, ni social, ni económica, ni ecológicamente. Y diré más, que se está basando en los bajos salarios. Es decir, una economía, la del sur, como España, que no es la de Grecia, España no puede caer. España no puede caer. Grecia sí podía caer, España no. Debe tanto que no puede caer. Es una economía que se especializa en los salarios y una economía que se especializa en bajos salarios
en la precariedad del empleo, es una economía sin futuro que no genera derechos sociales. Vale, Lara y... Sí, muy brevemente, ¿no? Voy a intentarlo al menos. En relación un poco al marco del debate que se está situando, ¿no? Y muy ligado a lo que comentaba Manolo, ¿no? A mí me sorprende, claro, que estemos hablando, debatiendo de nuevos modelos, ¿no? De la necesidad de inventar, de imaginar nuevos modelos productivos, cuando es evidente que España, desde su ingreso en la Unión Europea, desde que nos montamos en este supuesto ascensor social, ¿no? Al que nos dijeron, venid, montaros aquí porque solo puede ir hacia arriba. Os va a hacer a todos vosotros y vosotros, españolitos y españolitas, más ricos y más ricas. Bueno, ese supuesto ascensor social ha caído directamente en picado, porque se ha confirmado efectivamente, y la crisis, si algo bueno ha tenido de algún modo, es que ha situado en el centro del conflicto la debilidad del modelo económico español. Eso es lo que ha sucedido. Nos hemos percatado que España se ha convertido en una economía periférica y dependiente, al servicio de la estrategia exportadora alemana, que es tan sencillo como decir los electrodomésticos de vuestras cocinas, ¿dónde se fabrican? Los coches de los liberales, ¿dónde se fabrican? ¿Y qué se ha convertido España? En las playas de las principales familias ricas alemanas, que no por casualidad, ¿no? Mallorca es conocida como la 17ª comunidad autónoma alemana, yo que he residido allí varios años, y nos hemos convertido, pues efectivamente, en el país que tenía que implementar el sector servicios y la burbuja inmobiliaria, lo que precisamente nos ha sumido en la crisis económica de alguna forma más desastrosa y más dramática que ha vivido la historia de la democracia de este país. Y es que cuando no se tiene nada que decir, decía Wittgenstein, pues es mejor callar, ¿no? Efectivamente, pues la política que se convierte en debates abstractos en torno a la gente. Terminar con esta frase de Wittgenstein. Hay cifras en torno de la mesa muy concretas que están íntimamente relacionadas con las pocas posibilidades que tiene el gobierno del Partido Popular junto con el Partido Socialista de cambiar este modelo y de poner en marcha un inventario en torno al nuevo. Tenía la palabra... Las cifras están encima de la mesa. No. Mira, os digo que cifras, quedan... Simplemente voy a decir dos cifras. Simplemente no, que todo el mundo dice cifras. Queda muy pocos minutos para terminar y sé que todo el mundo quiere hablar, entonces Javier, yo y si que queréis... Bueno, solo iba a poner encima de la mesa dos cifras. Venga, no, pero siempre me hacéis lo 6 millones mismo. de personas no. en situación de desempleo Javier, por y 50% favor. de paro juvenil. Yo creo que ¿Cuándo todos, se ha todos vivido los que estamos estas cifras en la historia de este país? No, estamos sí, de hace acuerdo gracia es... que hay que cambiar el modelo. Yo creo que todos. Todos que... consideramos que hay que cambiar el modelo. El problema que vosotros queréis un modelo anticuado que se haya constatado como fracasado y nosotros pensamos que hay que optar a un modelo realmente moderno de los países modelo que exitosos. ¿Cuál? Pues el modelo el del Estado de socialista, bienestar. el modelo Socialista. venezolano, el modelo del Estado o elefantiásico, el modelo de la falta de responsabilidad en el manejo de la cosa pública, de la disparatada endeudamiento, del gasto desorbitado, de la falta de la libertad individual, de la falta de prosperidad económica, y todos queremos cambiar el modelo. Lo que pasa es que vosotros queréis ir a un modelo que se ha constatado empíricamente como fracasado y hay otros que queremos ser un poquito más ambiciosos y mirar qué hacen los países de referencia, los países exitosos. En España estamos teniendo un problema porque las clases medias están desapareciendo. Y en Estados Unidos también están desapareciendo las clases medias. ¿Pero sabes por qué desaparecen las clases medias en Estados Unidos? Porque se hacen ricas. Y aquí las clases medias están desapareciendo porque están haciendo pobres. Si te llega a escuchar cualquier persona que no tiene derecho a la sanidad en Estados Unidos, todos tienen derecho a la sanidad. ¿Qué barbaridad estás diciendo? Bueno, pues esto es así y está constatado y es cuestión de leerlo. ¿Constatado por quién? Que las clases ¿En qué medias círculos te mueves para decir que Estados Unidos desaparecen las clases medias? Porque Os recuerdo que estamos por finalizar el programa y si queréis que esto siga... Claro, Juan. No, Lara, con todo el cariño. Coches se fabrican en todas partes. España, una de las cosas curiosas es que España exporta coches a Alemania y Alemania a España. Es decir, esto ha cambiado mucho. Mira, por el modelo Toyota, quiero decir, la dispersión de la fábrica, pero en la fábrica como tal... Mira, la fragmentación... No, aquí hay fábricas de coches, pero, en Zaragoza, pero en la Pamplona, fragmentación en productiva... Barcelona, en Valencia, si me permites, en Valladolid... Con un gran brazo. La fragmentación productiva es una cosa que existe y con la que podemos contar o no contar, pero que hay que saber que existe. En un coche Volvo, hay componentes de 40 países. Te puedo enseñar exactamente la diapositiva donde cada
elemento del coche te señala dónde, ¿no? No, pero quiero decir con eso, mira, que además yo no creo que se pueda achacar a Europa nada. Es decir, Europa se puede haber equivocado en la política económica. Yo sostengo eso. Pero Europa como proyecto es indispensable. Manuel lo decía antes. O sea, sin que tengamos un gran área que es Europa, no podemos estar en el mundo. Ante lo que ocurre en China, ante lo que ocurre con Asia, ante lo que ocurre con todas las potencias, me permito, lo tenía anotado aquí, decir algo que dice Krugman. Decía, fíjate, hablando de Estados Unidos, me siento agradecido de que Estados Unidos tenga la clase de unidad con que la Unión Europea solo puede soñar por el momento. Yo creo que la solución es más Europa. Cambiar seguramente y reorientar las políticas económicas que se han hecho en Europa, pero no es el problema, ¿no? Yo creo, si me permites, yo soy muy partidario de aquella idea de uno de los mejores economistas, yo creo, de la segunda mitad del siglo XX, de Samuelson, que decía que él creía, y yo también, en una economía con corazón, sin que eso quiera decir una economía sin cabeza. Yo creo que en la economía hay que poner corazón, pero hay que poner también cabeza. Para poner encima de la mesa los diferentes modelos, para ver si coinciden con lo que relatamos, Javier, creo que las instituciones, que es una de las partes, o al menos las que tiene el pueblo, muy entre comillas y muy en mayúsculas, en estas instituciones democráticas, y por ahí van las comillas y las minúsculas, es la manera que tenemos de intervenir en la economía. No tenemos grandes multinacionales, el pueblo no tiene grandes herramientas, más allá de las instituciones, para intervenir en la economía. ¿Y qué tienen que hacer las instituciones? Pues primero, establecer como prioridad el bienestar social y la felicidad de su población. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Y vivimos en un país, por muy catastrofistas que nos tildéis, en el que 1 de cada 4 niños vive en estado de pobreza. Y esto es España, no es Venezuela. Esto es España. Y esto es España, no es Venezuela. Bueno, se lo dices a Intermon Oxfam, se lo dices a la propia INE o a la propia Cáritas, que no creo que sean venezolanos ahora Cáritas, ¿no? Bueno, pues el Estado tiene que estar para prestar el bienestar social. Eso me lo explicas después. Esto me lo explicas después, Javier. Con una serie de medidas concretas en el corto y medio plazo. En el corto plazo tenemos brevedad. Tenemos que derogar todas aquellas políticas que profundizaron a través de 2007 hasta en el estado actual la situación de precariedad que las altas capas de la población están sufriendo. Entre ellas, derogar las 2 reformas laborales, subir el salario mínimo interprofesional, revisar la deuda para ver cuál es ilegítima y cuál no y no se paga, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero escuchar las políticas y el modelo económico que desde la derecha nos ponen encima de la mesa para que el 99% de la población, no el 1%, Javier, salgamos de esta crisis. Vale, David, y terminamos y es telegráfico. Creo que lo vas a hacer muy bien. Gracias. Te está apoyando. Es así de sencillo. Allí, en aquellos territorios donde gobiernan partidos de centro-derecha, reformistas, liberales, conservadores, la economía siempre va mejor que allí donde gobiernan los partidos de izquierda. Si vosotros no os queréis sentir identificados por allí donde gobernó el comunismo, por allí lo que es hoy Venezuela o por allí lo que hoy es Cuba, supongo que seguiréis con la famosa figura de estar buscando ese anhelo utópico que nunca llegó y que os digo que nunca va a llegar. Bien. Al inicio del programa dije que prometía debate y espectáculo por partes iguales. Creo que no hemos defraudado a la audiencia. Hasta aquí nuestro tiempo y nos vemos en el próximo telar. Hasta luego.